Y le he puesto, hermanos, a esta reflexión o esta palabra como título, el diseño de Dios para una iglesia en movimiento. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es un diseñador? Amén. Dios es un diseñador, es un arquitecto. Pues fíjate donde te diseñó a ti. ¿No estás contento con el diseño que Dios hizo de tu persona? Tenemos que amarnos también nosotros, ¿verdad? Es un diseño de Dios. Y hermanos, le puse así, ahorita vamos a considerar como diseño, dice, para una iglesia en movimiento o en crecimiento, también podemos decirlo, porque Dios está interesado en que el mundo se salve. Dios está interesado en que nosotros como la iglesia del Señor seamos los instrumentos que vamos a ser utilizados o usados para que ese crecimiento, ese alcance se dé. Y quiero que leamos entonces Hechos 6, del 1 en adelante. Dice así la Escritura: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esta responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así les llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Amén. Hermanos, comenzó la lectura que tuvimos ahorita diciendo: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. O sea, hubo problemas. ¿Quiénes saben que cuando algo tiende a crecer, no va a ser todo fácil, pues, ¿no? ¿Alguien piensa que al crecer algo no va a tener sus retos? El crecimiento trae retos, ¿verdad? Si usted tiene un arbolito, ¿verdad?, y está creciendo, ¿qué tiene que hacer luego después usted? ¿Qué tiene que hacer? Echarle más agua. ¿Cuánto agua le echa a una plantita de cilantro usted? Si es que tiene, ¿no? O de albahaca. ¿Y cuánto? Pues un vasito, pero si tiene una ceiba o tiene un eucalipto, pues ¿cuánto le tiene que echar? Más agua, ¿no? Podarlo, ya no desde abajo, tiene que subir una escalera. Hay retos. Y en el crecimiento, hermanos, no es la excepción. Aquí la iglesia del Señor empezó a crecer. Leímos en el libro de Hechos, capítulo 6. Si ustedes toman un poquito de cuidado, en Hechos 2 más o menos,
En Hechos 2, ¿qué leemos en Hechos 2? Dice, y cuando vino el día del Pentecostés, vino el Espíritu Santo y llenó, ¿se acuerdan? La casa y Pedro predicó el primer mensaje, 3,000 personas, luego 5,000 y empezaron a crecer mucho. Luego también habla de que los discípulos empezaban a hacer milagros. Aquel hombre que estaba en la puerta, un cojo, ¿se acuerdan? Y que Pedro y Juan fueron a orar y ahí fue sanado aquel hombre. Y empezó la iglesia, hermanos, a crecer, a expandirse de una manera tremenda. Pero como todo crecimiento, tuvo su primer reto. Y dice, hubo descontento. Porque dice que las viudas de los hebreos tenían preferencia sobre las viudas de los griegos. Es decir, como estaban en Jerusalén, pues, ¿quién tenía ahí preferencia? Pues los hebreos, pues, los de casa. Y los que venían de fuera, los que hablaban griego, otros, como decimos aquí, los extranjeros, ¿verdad? Eran un poquito como no tenían la preferencia, pues, y había problemas en una iglesia en crecimiento. Hermanos, cuando una iglesia crece, si tú estás muy cómodo en la iglesia, ¿no? Tú como cristiano de vida, estás muy cómodo, estás acomodadito. Esa silla es mía, no me la vayan a ganar. Y si vienen nuevos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Porque el crecimiento trae retos, ¿verdad? Y cuando en realidad, hermanos, el Señor en el corazón de Dios dice que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, al crecer la iglesia, los 12 discípulos estaban haciendo de todo. Una iglesia que tiende y que debe de ir creciendo, dice que tiene que ver una preparación. Los discípulos, los apóstoles se daban cuenta que no tenían tiempo para preparar la palabra. No tenían tiempo para meterse en oración, a escudriñar la palabra. Porque, hermanos, la palabra que se predica tiene que ser producto de una oración, no de intercesión. Hay oraciones para muchas cosas, ¿no? Se ora para que sane una persona, ora porque se resuelve un problema, pero también se ora, hermanos, para que Dios te dé revelación y que tú puedas dar una palabra pertinente, una palabra fresca, una palabra acorde a la necesidad de las personas. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces los discípulos o los apóstoles, pues ¿a qué hora iban si era un montón de gente, estaba creciendo, había pues miles de personas, ya nuevos que vinieron por el nacimiento de la iglesia, el día del Pentecostés, ¿se acuerdan? Muchos fueron convertidos, pero voy a decirlo así coloquialmente, ¿verdad? Era un santo desgarriate, porque no había orden y los apóstoles no tenían tiempo de aterrizar y meterse a orar como debía de ser para que Dios les revelara una palabra, una inspiración, un rema de Dios y predicar de una manera pertinente. Amén. Y entonces tuvieron que reunir a la iglesia y le dijeron, no nos parece bien que nosotros estemos sirviendo a las mesas, ¿sí? Y no nos da tiempo para preparar lo que Dios quiere. Sabemos que Dios quiere hablar con nosotros en oración allí, en intimidad con Dios y poder predicarles lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. No solamente conocimiento, sino lo que a Dios le urge que ustedes escuchen. Y entonces, en esa reunión que tuvieron con la iglesia, les expusieron los 12 discípulos o 12 apóstoles a la iglesia, dice, y les pareció bien a los demás. ¿Por qué les pareció bien? Porque Dios estaba empujando a que esto ocurriera. Y entonces dice que los 12 dijeron, busquemos entre vosotros, entre la multitud, entre la congregación, a 7 personas de buen testimonio, ¿verdad? Y llenos de sabiduría, para que atiendan las mesas, ¿no? Y entonces, ya de esta manera, pues de hecho 7 era muy poquito, pero es lo que dice la Escritura. Entiendo que así comenzó nada más, ¿verdad? 7 personas que se dedicaron solamente a atender el servicio de las mesas. Dice las mesas allí, pero yo en esta ocasión quisiera que pensáramos
en algo más que la oración y la palabra. La oración para que venga una palabra nueva, fresca, inspirada, que llegue al corazón de los hermanos de la congregación. Entonces, ¿qué serían las mesas en este tiempo? Son lo que le llamamos ahorita nosotros los diferentes ministerios, ¿verdad? Lo que los liderazgos, los ministerios que usted ejerce, ¿verdad? Y nos da mucho gusto que haya ministerios establecidos en vida. Por ejemplo, el ministerio de alabanza, ¿verdad? Los hermanos de la alabanza, aunque lo pueden hacer, pero no les toca directamente, que ellos tengan que preparar la palabra, predicar el mensaje, no les es asignado a ellos, aunque lo pudieran hacer en un momento. Pero, ¿qué tienen que hacer ellos, los de la alabanza? ¿Qué tienen que hacer? Prepararse, ¿verdad? Estudiar los tonos y que esto y los arreglos y todo lo demás, sabiendo que es para Dios y para el extendimiento del reino de Dios. Pero también tenemos el ministerio, por ejemplo, de danza. ¿Ensayarán lo de danza o no ensayan? Si usted cree que no, véngase a ver a los sábados y se va a cansar nomás de verlos, ¿verdad? Le van a dar calambres nomás de estarlos viendo ensayar. Hay una preparación, hay un trabajo que se hace y también tiene que ser inspirado por Dios ahí. Señor, danos fuerzas, danos que las rutinas, ¿verdad?, impacten en el corazón de alguien, que lo que estamos haciendo, que es un lenguaje también, ¿verdad?, impacte en alguien. Y así nos vamos con cada uno de los ministerios, los que van a los centros de rehabilitación, que también bendecimos a Dios por estos trabajos y felicitamos a los hermanos que dedican tiempo, ¿verdad? Tienen ese corazón, ¿verdad? Esa pasión por ver que la gente reciba una palabra. No sabemos cuándo van a ser alcanzados, cuándo van a abrir corazón, pero por lo pronto les están bombardeando con palabra, por aquí, por allá, con amor de Dios, con un gesto, ¿verdad?, de compañerismo, de comprensión. Esos ministerios, hermanos, es parte de lo que Dios anhela también. Amén. Y hermanos, la iglesia, hermanos, debe de entender que Dios trabaja de esta manera. El cuerpo, dice, bien concertado, entre sí unido por las coyunturas, ¿verdad? Dice que se ayudan mutuamente y caminan armoniosamente siguiendo las instrucciones de la cabeza, que es Cristo, ¿sí? Porque nosotros también como pastores somos parte del cuerpo. Cristo es la cabeza, pues, ¿no? Entonces nos unimos para hacer el trabajo juntos. Entonces ya no eran solamente 12 personas que estaban trabajando, y aún así estaba creciendo la iglesia. Pero, ¿qué dijimos? ¿Qué comenzamos diciendo en la lectura? ¿Qué hubo? Cuando empezó la iglesia a crecer, ¿qué hubo? Hubo descontento, hubo problemas. ¿Saben por qué? Porque no estaban funcionando los ministerios. Porque la gente estaba siendo atendida, se sentían pues muy a gusto que alguien los atendiera, pero estaban descuidando, ¿verdad? O más bien la gente estaba diciendo que me atiendan, ¿verdad? Pero no estaban haciendo el trabajo que corresponde. Y hermanos, ¿cuál fue el resultado de la iglesia cuando los hermanos entendieron esto? Dice ahí que busquen 7 personas, pero quiero pensar que al rato no eran 7, al rato eran cientos y al rato eran miles de personas sirviendo a Dios. Conocemos algunas iglesias que son muy grandes aquí en México e inclusive en el extranjero, iglesias de miles, y el equipo de servidores es muchísimo, muy grande. Toda la gente se identifica con un llamado, con un ministerio. Y es muy difícil, hermanos, que alguien sobreviva, no sé cómo decirlo, en una iglesia cuando no entiende el llamado a las mesas, el llamado al servicio, el llamado a ser parte del cuerpo donde Dios está actuando. Hay el caso aquí que mencionábamos ahorita, un personaje llamado Esteban, no sé si lo recuerdan. Dice, y eligieron a Esteban, uno de los 7 que fueron elegidos, ¿verdad? Se llamaba Esteban, dice, era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, hay una característica, ¿verdad?, para el llamado de los servidores. Dice que sean personas de fe
y llenas del Espíritu Santo. Se oye así como diciendo, no, pues yo no doy la talla, ¿no? Lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero hermanos, aunque yo sé que algunos pues no llenan ese requisito, o no lo llenamos a lo mejor, pero tenemos que entrarle. Amén. Fe y del Espíritu Santo. Porque cuando no buscamos estas características como servidores de la iglesia, entonces nosotros mismos tenemos problemas o generamos problemas. Pero qué bonito, hermanos, cuando el cristiano, la hermana, el hermano de la iglesia, ¿verdad? Está dispuesto para ser utilizado en la obra de Dios, todo camina muy bien. Amén. Entonces, hermanos, este señor, esta persona, Esteban, ¿verdad? Dice la Biblia, hermanos, que era varón lleno del Espíritu Santo y de fe. Y los historiadores calculan que este Esteban tenía alrededor de 29 años, 30 años más o menos. ¿Y qué fue lo que le tocó vivir a Esteban? Esteban, ¿cuántos saben cómo terminó? Iba comenzando su ministerio prácticamente, ¿verdad? Habían pasado solo unos meses atrás que Cristo, Jesús, había sido llevado al Sanedrín y había sido juzgado por el sumo sacerdote. ¿Y cuál fue el veredicto del juicio de Jesús? Pena de muerte. Y como 3 o 4 meses después, probablemente, ahora el que estaba enfrente del sumo sacerdote y del Sanedrín ya no era Jesús, era Esteban. ¿Sí? Y Esteban, cuando es llevado por causa de predicar el evangelio, llevado y puesto enfrente del Sanedrín, Esteban, como era varón lleno de fe y del Espíritu Santo, dice la Biblia que le predicó al Sanedrín, y ahí está el pasaje, usted lo puede leer, ¿verdad? En el capítulo 7 del libro de los Hechos, como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo le predica al Sanedrín. Claro que después de la prédica, minutos o tal vez ni la hora después, este hombre estaba siendo apedreado y muerto precisamente por causa de predicar el evangelio. Entonces, yo quiero decirte, hermano, que a veces nosotros quisiéramos ser parte, ¿verdad?, de un ministerio, pero que estuviera muy cómodo, pues. Y que estuviera facilito, porque cuando se complica la cosa en el ministerio, o nos cambiamos de ministerio, o ya no queremos seguir en el ministerio. Porque es que el hermano, ¿verdad? Y es que la hermana, y hay problemas diferentes. Entonces, hermanos, ¿qué se necesita? Porque la Biblia nos dice que si bien la iglesia iba creciendo, cuando se establecen los ministerios a través de estos diáconos que surgieron allí, pues la iglesia pues dio un salto todavía más en crecimiento, ¿verdad? Y dice, como resultado de la aplicación de esta fórmula, ¿cuál es la fórmula? Vamos a repasarla, la fórmula. Viene el crecimiento, hay problemas. ¿Por qué? Porque el crecimiento tiene que ser administrado. En años, Mariana se estaba acordando, dice yo, hace 20 años atrás, 30 años atrás, y hizo mención de algo ahí histórico. Pues yo les quiero decir una cosa. Mi suegro, el papá de mi esposa, fue pastor toda su vida. Y él, ¿a quién le tocó que lo pastoreara a mi suegro? Aquí hay, miren, personas que les tocó. ¿Saben cómo era el trabajo pastoral en aquel tiempo? Mi suegro se subía a la bicicleta. ¿Saben? No crean que bicicletas de esas modernas, ¿no? De las 28, ¿no? Y empezaba con la lista, tenían una ruta, iba y llegaba a la casa de las personas y tocaba la puerta. No le mandaba WhatsApp porque no existía ni el celular todavía, ni la telefonía, pues si había, pues eran de casa. Y llegaba a la puerta, no sé, 7 de la mañana, el primero, y abría el pastor, la visita pastoral a la casa. Entrar, orar con ellos y todo lo demás. ¿Sí? Y entonces se seguía con la otra persona y le tenía que dar vuelta a toda la gente.
Ese era el trabajo pastoral de aquel tiempo. Entonces, hay cambiado muchas cosas desde que surgió el pastorado hasta ahorita. Imagínense, hermanos, ahora así. Y los pastores, aparte de ir a hacer ese recorrido, los pastores hay que preparar la predicación, ¿verdad? Los días que llevara para prepararla. Luego tenían que, la esposa del pastor era la que hacía el menudo y el pozole y los tamales. Y si había alguien que le quería ayudar, pues decía, gracias a Dios porque me pusiste a esta hermanita, ¿verdad? Que no rezonga, que me ayuda a hacer los tamales para que compren ladrillos y se construya el templo. Amén. Entonces, no sé si le suena a usted de algo. Y allá miraba al pastor embarrado de cal ya la cal no se usa, pero de cemento, de yeso, ayudándole a otro albañil para hacer el templo, ¿no? Fíjense el pensamiento. Me lo traigo a este tiempo, hermanos, porque ellos lo experimentaron. Dijeron ellos, no está bien que nosotros, los apóstoles, no por creerse, pues, porque eran apóstoles, no, porque dicen, no podemos, nos metemos a orar y ahí están los hermanos, oiga, fíjense que se enfermó fulano, ya no empezábamos todavía a orar cuando ya teníamos que arrancar a orar por alguien y no se podía concretar. Hoy en día, hermanos, entendemos o debemos de entender la fórmula. Si dijimos al principio ¿cuál es el diseño de Dios para una iglesia en movimiento? Diseño de Dios para una iglesia en movimiento, donde se tiene que tener el espacio, el tiempo para que se prepare la palabra. Una palabra que inspire, una palabra que llegue al corazón, una palabra que rete, una palabra que confronte al pecado, etc. Y que esté precedida por la oración donde Dios te diga de qué, cómo interpretar ese pasaje que es el que se necesita para este tiempo. Entonces, yo les pregunto, ¿nos dan permiso de que hagamos eso? A mi esposa y a mí. Porque le voy a decir aquí entre nos, oye, los pastores no vinieron a tal cosa, ¿no? O los pastores debieran estar aquí, deben ser los primeros. Y alguien comentó en una ocasión, yo estoy muy orgulloso de mis pastores porque si hay que trabajar en la cocina, ahí están ellos. Si hay que barrer y pintar esto, ahí están ellos. Yo muy orgulloso, pues yo me gustaría que no estuviera tan orgulloso de eso. A ver, hermanos, así es que yo bendigo los ministerios. Yo ahí veo los grupos, pues, de WhatsApp, de los hermanos que están en el centro, mandan sus fotos y yo bendigo esos ministerios. Amén. Así que usted, si entiende esta fórmula, si usted la entiende, usted diga, gracias a Dios porque tengo la oportunidad de estar trabajando en un ministerio, así como se llamó en aquel tiempo el ministerio de servir a las mesas. ¿Sí? Ahora entiéndolo usted como el ministerio de servir en esa área. Si quiere uno aplicarse en este modelo bíblico. ¿Usted entendió este modelo bíblico? Si lo entendió, qué bueno. Porque estamos comenzando un año, hermanos, y ¿cuál es la idea? La iglesia, hermanos, aunque creció, no era lo que Dios quería. Dios quiere que la iglesia crezca y está bien, pues siempre va a haber problemas, pero que haya problemas benditos del crecimiento, no problemas porque no se administren bien los ministerios. Amén. Así es que en este día, yo quiero decirle, ¿estaría usted dispuesto a pagar el precio que fuera por el ministerio que usted tiene? La mayoría de los que están aquí están en algún ministerio. Si yo le preguntara de uno por uno, no lo voy a hacer, ¿en qué ministerio usted se identifica? No, pues yo en el de evangelismo, yo voy al centro, yo estoy en danza, yo estoy en, ¿cómo se llama? En panderos, yo estoy de Ujier, yo trabajo en una célula dando estudios, y a lo mejor cada uno de los que están aquí se identifican con ministerios. Entonces, hermanos, es muy importante que este año nos podamos poner bien de acuerdo para que cada uno actúe como le corresponde y sea capaz de pagar el precio que sea, para que la iglesia crezca, para que la iglesia esté en movimiento.
En los primeros capítulos de los Hechos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Siempre me llamó la atención esa parte de ese pasaje que nos dice, y en el partimiento del pan, ¿no? Algunos le dan como el sesgo por el tema de la cena del Señor o de la Pascua, pero tiene que ver más bien, hermanos, con la comunión unos con otros. ¿Sí? ¿Verdad que hoy en día casi no se acostumbra invitar a alguien a comer a su casa? Antes era más común. O lo invitaba o él llegaba solo a su casa, ¿verdad? Vine a comer, ¿verdad? Y se invitaba solo. Bueno, pero se acostumbraba, y más si era de pueblo, pues era algo común. Entonces, este pasaje, hermanos, sugiere también que la iglesia no debe de perder del todo, aunque el mundo lo haga. Debemos como iglesia buscar el contacto con las personas. Jesús lo hacía. Jesús salía a las plazas, salía a las playas, salía también y iba a las casas de las personas y comía con ellos, ¿verdad? Y el texto que también dice, yo estoy a la puerta del corazón y llamo, dice, si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él. ¿Y qué dice? Y cenaré con él y él conmigo. Porque las relaciones más profundas, las relaciones más sustanciosas que tiene una persona se dan en ese acercamiento. Hoy en día, hermanos, la sociedad lamentablemente ya no quiere ni siquiera hablar por teléfono. ¿Por qué? Porque dice, me voy a comprometer hablando mejor. Le mando el mensajito y si me lo mandan, lo contesto, no me lo contesto, ya lo tiene como visto, no como visto. En fin, una serie de condicionamientos porque la comunión está muy escasa. Pero la iglesia no puede desconectarse del mundo. La iglesia necesita tener contacto con las personas. ¿Saben cómo le decían a Jesús? Jesús, el amigo de los pecadores. Ahorita usted lo oye, amén, pero en aquel tiempo era algo, ¿cómo se dice? Era una palabra, es como algo vergonzoso. A Jesús le decían amigo de los pecadores, era algo despectivo. Pero hoy se oye como muy bonito, Jesús es amigo de los pecadores. Pues nosotros tenemos que ser amigos ¿de quién? Pues de los pecadores. ¿Y cómo se hace uno amigo de los pecadores? Entonces hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y se hace, hermanos, de persona a persona. ¿Usted está en sus grupos de WhatsApp, de qué más? Es el que yo uso, pero hay más grupos, ¿no? Pero de WhatsApp. Y entonces usted puede pasar todo el día en el grupo de WhatsApp, pero nos hace falta tener contacto con las personas. Jesús nos está enseñando en muchos pasajes que Él iba a la casa de uno, a la casa de otro y a la casa de este y el otro. Y eso, hermanos, no debe de terminar. Si algún día el gobierno o las autoridades o yo no sé qué nos obligan y nos impiden judicialmente, pues ¿qué vamos a hacer? Pero no lo están haciendo. ¿Alguno de ustedes le prohíbe a la policía que usted visite a alguien? Todavía no, ¿verdad? ¿Por qué no aprovechamos antes que lo empiecen a prohibir? Amén. ¿Que le tiene que echar gasolina al carro? Pues échele gasolina al carro. ¿Que tiene que pagar un Ubercito? Pues páguelo. Hermanos, dice la Biblia aquí que la iglesia crecía. Y claro, al crecer la iglesia vienen algunos benditos problemas. ¿A quién le gustan los problemas? Porque estamos creciendo. ¿A quién le gustaría que no le hace que tuviéramos problemas, pero que pudiéramos estar creciendo? ¿A quién le gustaría eso? Amén. Entonces ya vimos aquí, hermanos, una fórmula como Dios nos está indicando que el crecimiento tiene que ser administrado y se administra por esos 7 diáconos que fueron electos para servir a las mesas, que hoy pues no tienen que ser 7, tienen que ser todos los que digan yo quiero servir a las mesas, yo quiero trabajar en este ministerio, yo quiero estar allá. ¿Cuántos este año 2024 le van a dedicar tiempo al Señor?
De veras. Amén. Ya pensó usted cómo. Si usted está pensando decir, no, el 2023 me cansé mucho, ahora le voy a bajar. Pues estamos al revés, ¿verdad? Estamos al revés. Yo creo que si el Señor nos está dando fuerzas, miren, estaba recordando yo lo que pasó el 2020. ¿Quién se acuerda? ¿Ya se les olvidó? La pandemia, que es lamentable, casi un año no nos pudimos reunir porque no nos permitían las autoridades sanitarias, ¿verdad? Y ¿cuándo vamos a poder reunirnos? Y también, hermanos, yo creo que todos en cada familia tuvimos alguna pérdida que se nos fueron, ¿sí? ¿A alguno de ustedes le pasó o no le pasó? Nomás a nosotros. ¿Algún tío, algún familiar, papá, hermano o amigo? ¿No le tocó que falleciera algún familiar de usted o pariente? Y usted aquí está. Está de pilón, yo también, pues no. El Señor nos dio. Pero ahora que usted se ve aquí, hermanos, el 2024, entrando al 2024, no escatime tiempo para Dios. Señor, si me diste la oportunidad de seguir viviendo, es para que yo te sirva, para que yo disponga, ¿verdad? Dijo Pablo, he peleado la buena batalla. Él no tenía 90 años, pues seguramente tendría unos 40, 50, no sé, y no era por muerte natural que él iba a morir, ¿verdad? Él iba a ser decapitado por causa de predicar el evangelio. Pero hermanos, esa palabra, he peleado la buena batalla, hoy en día que el promedio de vida es más alto, tenemos gente que fallece a los 80 y tantos, 90 y tantos, ¿no? De más larga vida, que los cristianos puedan decir a la edad que sea, como Josué, como Caleb, que duraron muchos años, he peleado la buena batalla. Me he acabado, ¿verdad? Físicamente, pero sirviendo al Señor. Si me ha cansado o algo me pasó fue porque estaba predicando el evangelio, porque estaba emocionado con las cosas de Dios. Que esta sea, hermanos, la siguiente etapa de nuestra vida después del COVID. Porque no creo que murió gente más mayor, gente joven murió, que creían, hacían planes para una larga vida y no pasó así. Amén. Hermanos, hemos entrado a un año y queremos que haya crecimiento en todos los aspectos de la vida cristiana. Cuando decimos crecimiento, a veces pensamos nada más en el número de personas. Y que está bueno, dice la Biblia que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice la Escritura. Pero también usted, hermano, debe de crecer espiritualmente. Usted debe de crecer también en capacitación para el servicio. ¿Cuántos se van a capacitar hoy? Este año, perdón. Amén. El conocimiento tiene una cosa, pero cuando Dios nos inspira, hermanos, tomamos aquel instrumento del conocimiento de la palabra de Dios y vamos a hacer otros. Porque no hay peor cosa que un cristiano apachurrado. Sí conoce la palabra, ¿verdad? No hay peor cosa que un cristiano con las pilas bajas, como se dice. No dice nada la Biblia, eso de las pilas bajas lo inventamos nosotros. Amén. Pero no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es ver una iglesia en movimiento. Una iglesia, hermanos, que va, que viene, que entra a nuevo conocimiento, que Dios le revela cosas y va a otro nivel. Yo creo, hermanos, que vida va a ir a otro nivel este año. Amén. Vida va a ser proyectado a otro nivel. No sabemos por dónde, cómo, pero Dios tiene planes para este 2024. Algunos ya estamos oliéndolos, algunos, pero otros durante el camino Dios nos los va a revelar. Pero como le decía el domingo pasado, ¿cuándo se abre la puerta eléctrica? La automática eléctrica, ¿cuándo se abre? Cuando te acercas a ella, se abre. Si estás de lejecitos, pues no va a pasar nada. Pero si te acercas, Señor, yo este 2024 quiero servirte. Quiero que uses mi vida, mis capacidades, mi tiempo, mi recurso, mi familia. Dios lo va a hacer. Y qué bonito cuando toda la familia se involucra. Y si no la puedes involucrar a toda la familia, hazlo tú solo. Pero ¿cuál fue la promesa del Señor? Y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Así que creo que veremos caras nuevas este año de tu familia.
que van a estar aquí alabando y glorificando el nombre del Señor, disponiendo su tiempo, sus recursos para que el nombre del Señor sea glorificado en muchos ministerios, inclusive ministerios nuevos que Dios va a abrir. Ministerios nuevos que Dios va a abrir. Así que agárrate, porque Dios viene pues fuerte para con nosotros, porque creemos que le hemos creído a Dios y Dios tiene a bien aterrizar proyectos en esta iglesia Vida. Amén.